Buenos días. Un Buenos días, placer Ana. estar acá y bueno, Igualmente. vamos a iniciar la presentación con un tópico un tanto distinto al presentado anteriormente. Interesante presentación sobre la prevención del COVID. Yo les voy a hablar hoy, como bien lo mencionaba el expositor, sobre vivir sano post-COVID, residuos agroindustriales y su uso en la construcción. Esto pues, la idea es ir un poco más hacia cómo se aprovechan todos los residuos que quedan después de haber comercializado los productos agroindustriales que se producen a nivel mundial. En este caso, pues, los voy a hablar exclusivamente de la cascarilla de arroz. El contenido de mi presentación comienza con el objetivo, luego la generación de cascarilla de arroz a nivel mundial y también en Ecuador, destino que se le da a este subproducto agroindustrial, luego el material y procedimiento experimental utilizado para la investigación, la caracterización de la cascarilla y sus cenizas, es decir, luego de que se ha combustionado la cascarilla, luego quedan sus cenizas y eso se va a caracterizar también. Y finalmente concluiremos pues la presentación con los resultados y los hallazgos que se derivaron de la investigación. Bien, comencemos con el objetivo general, es, digamos, diseñar un material alternativo de construcción a base de poliisocianurato, PIR, y residuos agroindustriales mediante la evaluación de sus características y propiedades utilizando cascarilla de arroz. En este caso estamos haciendo esta investigación básicamente orientado a la producción de paneles aislantes tipo sándwich. Estos paneles son de este tipo, en donde se tienen dos capas, una superior y una inferior, de material metálico, comúnmente acero, y en el medio pues estaría el PIR. Este material es el que intentamos reducir en una cierta cantidad para agregarle la cascarilla de arroz. Todos estos materiales que se utilizan para la producción del PIR son materiales importados y a base de polímero. Bien, la producción mundial de la cascarilla de arroz es 150 millones de toneladas al año y la local de Ecuador 1,5 millones de toneladas al año. Saben que una vez que el material pues se está cosechando o se tiene, digamos, ya la planta seca, el arroz seco, y luego pues se procesa en las piladoras, se les retira la cascarilla de arroz, que es la capa que los recubre, y de allí pues se obtiene el arroz que se comercializa y que diariamente es un cereal que consumimos muchísimo acá en Ecuador. De esta producción se generan 1 tonelada de cascarilla de arroz por cada 5 toneladas de arroz producido, por lo cual pues es una cantidad bien importante. Esta cascarilla de arroz, como lo ven acá acumulada, pues ocupa bastante espacio, es bastante voluminosa y su disposición final, digamos, genera ciertas dificultades. Luego sí, digamos, relacionando esta cantidad de cascarilla de arroz que se obtiene, que se genera a partir de la producción del arroz para consumo, se generarían a nivel mundial 30 millones de cascarilla de arroz por año y 300.000 toneladas de cascarilla por año en Ecuador. ¿Qué destino se le da a esa cascarilla en Ecuador? Pues tenemos datos del 2010, desafortunadamente no hemos conseguido datos más actuales. El 35% es aprovechada, comúnmente se utiliza en los gallineros para colocarlos en el piso. Y el otro 65%, del 65% restante, el 75% es quemada, el 15% tirada en los bordes de la carretera, es decir, su disposición no es lo más adecuada, el 5% a veces se encuentra vertida en los ríos, y el otro 5% pues se pierde a causa de los vientos, porque ellas están, digamos, almacenadas un poco en el ambiente libre, ¿no? Estos son datos del 2010 del MAGAP. Ahora, este 75% de cascarilla que se quema
representa del total de cascarilla generada alrededor de un 50%. Entonces, una vez que esta cascarilla se quema, ¿qué es lo que se elimina? Pues se eliminan los componentes orgánicos, como ustedes bien conocen, y eso representa pues el 80% de la cascarilla total. El otro 20% restante, ¿qué es? Bueno, serían ya las cenizas. Pero estas cenizas tienen una particularidad que son extraordinariamente ricas en óxido de silicio o sílica, SiO2. Tienen alrededor de un 87 a 97% de SiO2, lo cual pues estas cenizas inclusive una vez que el material se quema, porque este material se usa también, por ejemplo, en las generadoras de energía térmica que utiliza, por ejemplo, el Ingenio Valdés, y de allí pues queda una serie de residuos de productos quemados que también pueden ser aprovechados. Entonces, viendo todo este panorama, pues hemos diseñado un estudio que contempla 3 tipos de materiales, en sí, derivados de la misma cascarilla de arroz. ¿Cuáles serían, digamos, sería la cascarilla de arroz, pero en diferentes presentaciones? Sería la cascarilla de arroz sin moler, tal como está una vez que se les retire el grano de arroz. Luego la cascarilla de arroz molida, porque también se encuentra en esa presentación en las piladoras. Y cascarilla de arroz calcinada luego de haberla quemado. Entonces, cada una de estas materiales se le da una nomenclatura particular: cascarilla de arroz CA, cascarilla de arroz molida CAM, y cascarilla de arroz calcinada, que se calcinó a 600 grados, se le denomina CAC, 600. Entonces, ¿cómo se produce el material? Pues todos estos elementos se mezclan con el polisocianurato y luego se vierten en los moldes y se obtienen, digamos, las muestras. Esas muestras luego son cortadas, como ustedes la ven acá, se obtiene un material bastante homogéneo, bastante limpio y continuo. El oscurito sería el obtenido, el que se le adicionó el material calcinado. El que está arriba sería la cascarilla entera y el de abajo pues sería el de la cascarilla molida. Pero como pueden ver, pues se tiene un producto bastante homogéneo, se ve muy bien a simple vista. Luego de allí lo que hacemos es cortar las distintas muestras para el análisis. Estas muestras, las dimensiones de estas muestras, pues dependerán de las normativas estandarizadas que se utilicen para hacer los ensayos. De acuerdo a cada norma, para hacer los ensayos, por ejemplo, ensayos de los distintos tipos que les voy a mostrar, tienen un tamaño particular. Entonces, estas muestras pues se cortan a los diferentes tamaños que establezcan las normas que rigen estos ensayos. ¿Qué ensayos se hicieron? Bueno, muchos otros, pero dado el tiempo les voy a contar solo de algunos. Las técnicas de análisis fueron microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. En esta técnica de espectrometría lo que nos permite es analizar puntualmente en el microscopio electrónico la composición química cualitativa que tiene esa zona que estamos analizando. Esa porción de muestra que estamos analizando, cuando se hacen incidir el haz de electrones sobre la muestra, nos permite determinar qué composición química tiene. Puede ser un compuesto, una fase aislada, un compuesto, una zona particular, puede ser un área, y en este caso estaríamos haciendo un mapping de composición química. Luego hicimos difracción de rayos X para ver la naturaleza de estos materiales y fluorescencia de rayos X para análisis químico. En cuanto a los ensayos, se hizo estabilidad volumétrica, densidad aparente, resistencia a la compresión, resistencia a la flama y conductividad térmica. A la derecha pueden observar las normas que se utilizaron para cada una de estos ensayos, porque son ya normas establecidas y estandarizadas mundialmente. Ahora les voy a mostrar los resultados, que serían mapping de oxígeno y silicio, que sería, se selecciona una zona de la muestra, allí se hace incidir el haz de electrones y se registra la composición en toda esa área. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la zona que se va a analizar y hemos analizado solamente oxígeno y silicio. Aquí podemos ver
que el oxígeno está concentrado en algunas zonas, el silicio también, el resto es carbono, ¿no? Es la parte orgánica. Ahora, esas zonas exactamente a qué corresponde. Esto, por supuesto, fíjense que las zonas donde está localizado el silicio, donde está localizado el oxígeno, las dos son coincidentes. Esas zonas particularmente corresponden a las zonas ricas en óxido de silicio en estas cascarillas de arroz original. Ahora, ¿cuáles son esas zonas? Son unas protuberancias que salen desde la superficie de la cascarilla como unas, digamos, como unas agujitas, ¿no? Que salen y que son bastante duras. Esas agujitas particularmente son zonas ricas en óxido de silicio. El resto, pues, es el componente orgánico de la cascarilla. Si la vemos más a nivel interno, o sea, si escudriñamos un poco más hacia adentro de la muestra, podemos observar, por ejemplo, bueno, esto es en la superficie, podemos observar algunas impurezas que se encuentran acá. Esta de arriba son básicamente material orgánico. Luego, si quitamos un poco las subcapas que tienen esta cascarilla, que logramos hacerlo, o sea, logramos identificar zonas donde podíamos conseguir ese tipo de particularidad en la muestra, vemos que internamente, es decir, a través del espesor, podíamos observar este tipo de características con algunas partículas internas. Estas partículas internas, digamos, esta que está acá es rica en silicio y calcio, o sea, está presente el calcio, y en la 3 también se encuentra manganeso, silicio, potasio y calcio, ¿okay? El análisis de difracción de rayos X nos muestra que este material pues tiene una estructura amorfa, inclusive sigue siendo amorfa luego de calcinada a 600 grados centígrados. Para pasar la cristalina se requiere calcinar a temperatura superior. Luego, una vez que está calcinada, volvemos a observar la muestra como tal. Esta sería la superficie y estas son las protuberancias que yo les mencionaba que se encuentran ricas en SiO2. Esto es lo que queda después de quemar la muestra, después de calcinarla, después de combustionarla. Y todas estas zonas, pues, es como el esqueleto que queda de la cascarilla de arroz. Si hacemos el análisis químico, nuevamente, mapping de toda la superficie, vemos que ahora ya no está el silicio y el oxígeno concentrado en alguna zona, sino que está en todas las zonas. Es decir, que una vez calcinadas las muestras, lo que resta, lo que queda, las cenizas, pues son ricas en SiO2. Y eso lo podemos ver acá cuando combinamos estos dos análisis de silicio y oxígeno en una sola imagen. Vemos que toda la zona pues está formada por estos dos elementos, está constituida principalmente por estos dos elementos. Y cuando la vemos, esta sería, todo lo que hemos analizado acá sería la parte superior de la cascarilla de arroz. Cuando lo vemos por la parte de abajo sería la zona que está en contacto con el granito de arroz, la parte de arriba pues la que está en contacto con el ambiente. Si la vemos por la parte de abajo, una vez la cascarilla calcinada, la observamos que es una zona porosa que tiene, digamos, ha quedado como un esqueleto. Ese esqueleto principalmente está formado por SiO2 y lo que está internamente fue la parte orgánica que se calcinó, entonces quedan como espacios vacíos, lo cual lo hace un material bastante interesante, por ejemplo, para purificadores de agua o para filtrados, ¿no? Porque tiene un área superficial también bastante grande. Eso lo pueden ver acá a través de la zona a través de secciones de la parte transversal de la muestra donde se observan pues estas zonas vacías, como lo ven acá. Y acá pues lo ven a mayor aumento, entonces pueden mirar acá cómo está todo este entramado de esqueleto de lo que sería el residuo o las cenizas de cascarilla de arroz y la porosidad interna, ¿no?, que le genera. En cuanto a la composición química para nuestras muestras, luego de calcinarlas, y bueno, aquí es sin lisiviación. Lisiviación es un proceso que se le puede aplicar después para eliminar algunos de estos compuestos de K2O, P2O5 y CaO. La lisiviación no es más pues que someter la muestra dentro de una solución, dejarla allí por un tiempo largo y luego ver cuáles serían la composición química. Con esos procesos se logra reducir un poco más las impurezas. Cuando hablo aquí de impurezas serían las otras cosas distintas a SiO2. Estamos, digamos, concentrados en el óxido de silicio.
Entonces, tendríamos este material como tal, dióxido de silicio tendría como un 87%, óxido de potasio 5,42%, el de fósforo 2,95 y óxido de calcio 2,77. Y de otras impurezas, pues 0,96. Ahora, en cuanto a los resultados de los ensayos, de algunos de los ensayos que hicimos, no se los voy a mostrar todos por en aras del tiempo, vemos que la densidad aparente en kilogramos por metros cúbicos, pues se incrementa con el incremento del porcentaje de cascarilla de arroz, pues que se me pasó por alto decirles que utilizamos 3 porcentajes distintos de todas las mezclas. 3%, 5%, 10% y 15% de cascarilla de arroz, tal como sale del granito, 5, 10 y 15% de la cascarilla molida y 5, 10 y 15% de la cascarilla calcinada. Acá vemos, este sería la densidad aparente del PIR, del material PIR, del poliisocionarato sin nada, sin adición de cascarilla de arroz, y luego con la adición de cascarilla, pues vemos que el material incrementa su densidad aparente. Esta gráfica nos muestra el esfuerzo de compresión cuando, digamos, por supuesto, cuando se aplica una fuerza sobre la muestra y la comprime, y esa carga pues está estandarizada, se puede medir y se mide cuál es la deformación también, y aquí lo que vemos es el esfuerzo a la compresión y la densidad aparente. Entonces, en general, podríamos ver, exceptuando este valor, que en la medida que la densidad aparente se incrementa, también se incrementa la resistencia, el esfuerzo a la compresión o la resistencia a la compresión de las muestras, ¿no? Y dentro de estas presentaciones, digamos, las muestras que incrementan su resistencia a la compresión, mayormente, pues sería en principio la cascarilla de arroz calcinada y la cascarilla de arroz molida con 10% en peso de ese aditivo, ¿no? La resistencia a la flama, vemos acá que el material en sí no se enciende, no se incinera como tal, sino que pues se va quemando poco a poco y no hace una llama, pues lo cual es bastante bueno porque pues no permite controlar un poco si hubiese un incendio o algo por el estilo, pues no se va a inflamar todo. Si se usa este material en los paneles. Es decir, que no cambia en ese sentido las propiedades del PIR. Por otro lado, este es otro dato bien importante, la conductividad térmica, porque estos paneles de tipo sándwich que les mostré inicialmente son paneles aislantes, es una de las características que tienen, pues aíslan del ambiente, aíslan del calor, de todo esto, ¿no? Entonces, el PIR, su conductividad térmica normalmente es del orden de 0,028, el del PIR con cascarilla de arroz 10% en polvo sería 0,032, las demás lamentablemente no las pudimos obtener todas porque es un ensayo pues que nos hacen, diga, que en otros laboratorios no los hacen. Hicimos pues una serie de ensayos de conductividad térmica, pero en este caso en particular solo alcanzamos a hacer para 10% de cascarilla de arroz en su presentación en polvo, en molida, porque era la que nos había dado, digamos, mejores propiedades, y para ahorrar un poquito de ensayo, pues solo lo hicimos allí. Y lo que quiero presentarles ahora, no solo, entonces, ¿qué nos muestra esto? Realmente las propiedades del PIR no se degradan o no se reducen con la adición de la cascarilla de arroz, digamos, y mantiene sus propiedades, lo cual es bastante importante porque cualquier porcentaje de PIR que se logre reducir por la adición de estos residuos agroindustriales, pues cumple un doble rol. Primero, porque se importan menos PIR y es más contaminante porque es un plástico, es un polímero, y luego se usan esos residuos que a veces no se les da ningún tipo de utilidad, por lo tanto se les estaría dando un cierto valor agregado. Ahora, para que ustedes pues vean que, digamos, esto puede ser realmente una realidad, estos son productos que realmente ya se han construido. Por ejemplo, tenemos este tipo de planchones que ya se hacen, ya se fabrican con cascarilla de arroz,
Esta es una presentación del año 2014, es un estudio del año 2014. Tenemos pisos también que se producen con esto. Tenemos productos de construcción como bloques, que es donde también se usa la cascarilla de arroz, muebles. Y también en la China se están produciendo cauchos, donde se le agrega pues residuos de cascarilla de arroz. Esto es una investigación, resultado de una investigación de 2 años que se hizo en el Innovation Center en Akron, en los Estados Unidos. Y ya esto se produce. Esto no es, digamos, un estudio que se está haciendo a nivel de laboratorio, sino son productos ya que se ponen en el mercado. Y los mismos que les mostré anteriormente. Entonces, llegamos ya a las conclusiones. El material compuesto PIR cascarilla de arroz pues presenta propiedades comparables con el PIR original, como ya lo pudimos observar. La adición de 10% de cascarilla de arroz al PIR pues mejora su resistencia a la compresión sin afectar sus propiedades térmicas, lo cual es bien importante, eso es una buena noticia. Y la cascarilla de arroz, como vemos, pues puede ser un material, un residuo con potencialidades de uso para la elaboración de una variedad importante de materiales de construcción. Y pues no es solamente, ahorita yo les muestro el resultado de la cascarilla de arroz, pero así como la cascarilla de arroz hay muchos otros residuos, tal vez que inclusive están en cantidades superiores a este, que se le puede dar un cierto uso. Y lo importante pues es que en Ecuador, al ser un país agroindustrial, esto sería de una enorme relevancia. Bueno, reconocimientos por supuesto al EMAC por los ensayos, a Andex, a Nanoinstrumentos, a CUBIEC, y aquí es también el laboratorio de energía que contribuyó con nosotros a los análisis de conductividad térmica. Pues creo que estamos ya en el tiempo. Muchas gracias y Sí, muchas gracias, doctora Ana Ríos. Sí, muy bien, excelente presentación. Tengo un par de preguntas. ¿En la investigación se han evaluado otros desechos agroindustriales para su incorporación en espumas de PIR? No, en espumas de PIR sí se han hecho varios estudios. El poliuretano, que es, digamos, tiene unas propiedades un poco más bajas que el PIR, allí se han evaluado también, no solo cascarilla de arroz, sino otros tipos de residuos también. Por ejemplo, como el cuesco de palma, si mal no recuerdo, la bagazo de caña, y los resultados han sido interesantes. Sí. No oigo. Sí, ahora sí. ¿Resulta menos costoso emplear estos paneles? Sí, de hecho, nosotros este estudio lo estábamos haciendo en conjunto con CUBIEC, y ellos, pues, digamos, la modificación que habría que hacerle al proceso de producción es bastante pequeño. O sea, es posible hacer unos ciertos arreglos, adaptarlo para incorporar la cascarilla de arroz sin un costo tan elevado, ¿no? Y lo interesante, pues, es que este material lo tendríamos aquí localmente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana Rivas, por haber compartido.